Vamos a continuar con nuestra clase de macronutrientes. Otro macronutriente esencial importante son los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas. Son sustancias orgánicas, insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos. Vamos a diferenciar un poquito las grasas de los aceites. Las grasas en estado natural o a temperatura ambiente son sólidas, los aceites son líquidos. Las funciones esenciales de las grasas son energética, 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Se almacena en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Es fuente de energía, es importante. Otra función importante, el transporte de vitaminas liposolubles. Da también sabor y textura a los alimentos. Sabemos que cuando le agregamos grasas a los alimentos son más sabrosos. Tienen funciones estructurales, forman parte de las membranas celulares, se encuentran como grasa estructural en todo el cuerpo, constituyen nuestras almohadillas que mantienen en posición órganos y sistemas, sobre todo también el sistema nervioso. Forma parte de la capa subcutánea de la grasa que hace que se conserve la temperatura del cuerpo. Continuando con su función estructural, tenemos ácidos grasos poliinsaturados, que son precursores de otros tipos de ácidos grasos. Tenemos el ácido araquidónico, que es precursor de algunos otros, como la prostaglandina, el trombusano, que forma parte del sistema de coagulación. Ácidos grasos esenciales, que participan en la vasodilatación y previenen la agregación plaquetaria. Tienen funciones también digestivas y metabólicas en el transporte y absorción de vitaminas liposolubles, como les dije. Es esencial para la digestión y absorción y transporte de estas vitaminas. Habíamos hablado también que da sabor y textura a los alimentos y también da saciedad, porque cuando una sustancia grasa llega al estómago, ¿verdad?, disminuye o retarda el vaciamiento gástrico, de ahí que da más saciedad. ¿En qué podemos clasificar los lípidos? Podemos clasificar en lípidos simples y compuestos. Los simples contienen solo carbono, hidrógeno y oxígeno. El triglicérido constituye el 98% de nuestra dieta. Las ceras son ésteres de alcoholes superiores de alto peso molecular, como la cera de abeja, que es de origen animal. Los lípidos compuestos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen fósforo, ¿verdad?, o ambos, ¿verdad? Podemos clasificarlo en fosfolípidos, ¿verdad?, que forman parte de las membranas celulares y algunas membranas del sistema nervioso central o músculo, y los glucolípidos. Los lípidos derivados, como los esteroides. El colesterol es de origen animal, por lo general. Los fitosteroles son vegetales. Ahí tenemos la clasificación de los ácidos grasos, un esquemita. Como ahí vemos, ¿verdad?, los ácidos grasos, grasas neutras, los monoglicéridos, las ceras, los lípidos compuestos y los lípidos que están mezclados, misceláneos se le llaman. Ahí tenemos las grasas saturadas, cuyo exceso también pueden ser perjudiciales. Necesitamos en una determinada cantidad. Las grasas insaturadas, que son saludables, tampoco se debe abusar, ¿verdad? Y las grasas hidrogenadas son muy perjudiciales. Estas sí son recomendadas que no se consuman en lo posible o menos de 1%. Los ácidos grasos aparecen como cadenas hidrocarbonadas no ramificadas con un número par de carbono que puede ser de 4 a 26. Según el número de átomos de carbono o número de enlaces también se clasifican y posición de los dobles enlaces en la cadena. Ahí tenemos algunos
que son ácidos grasos de interés biológico, que tienen número par de carbonos, que pueden ser de 4 a 26, no son solubles en aguas, son ricos en energía. Ahí tenemos los ácidos grasos de cadena corta, que son los que van de 4 a 6 carbonos, de cadena media, de 8 a 12, de cadena larga, de 14 a 20, y los de cadena muy larga, más de 22. Y estos ácidos grasos también pueden ser saturados. Un doble enlace se les llama monoinsaturados o monoenoicos. Cuando tienen más de dos dobles enlaces, son poliinsaturados. Los ácidos grasos trans. Estos pueden estar de manera natural en la grasa de la leche o en la carne de los rumiantes. Pero también, ¿verdad?, se origina, ¿verdad?, de la transformación química de algunas grasas naturales. El calor, por ejemplo, por método de cocción, la hidrogenación de algunos aceites naturales, ¿verdad?, que producen margarinas de los aceites vegetales, pueden dar este tipo de ácidos grasos trans. Y la verdad que estos ácidos pueden acumularse en algunos tejidos y provocar algunas complicaciones cardíacas, por lo que no son recomendados su consumo. Y tenemos el esquema de un ácido graso saturado, uno trans. El colesterol. El colesterol se necesita un mínimo de consumo de 300 miligramos. Existe una producción endógena a nivel del organismo. Así que el aporte es muy poco lo que necesitamos para poder llegar a esa cantidad. Encontramos en donde el colesterol en las vísceras, especialmente en el cerebro, los sesos tienen mucha grasa, en el huevo, en la yema sobre todo, en algunos pescados, en carnes animales que forman parte de las membranas celulares, y también es el precursor de hormonas, ácidos biliares y vitamina D. Esto también puede servir de esquema, esto van a recibir en el resumen. Las fuentes alimentarias. Tenemos ácidos grasos omega 3 y el ácido linolénico. Estos se encuentran en cantidades pequeñas en algunos aceites como de colza o de soja. Los ácidos eicosapentanoico y docosahexanoico, estos están presentes en animales acuáticos. Cuanto más fría son las aguas, más tienen estos omega 3. La insaturación, conforme aumenta la insaturación de la cadena, ¿verdad?, es como se dice de acuerdo a la frialdad del agua, como le había dicho, y la salinidad. Ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales se descubrieron como el ácido linolénico y araquidónico. En el año 1999, Burr, ¿verdad?, en animales de experimentación, ¿verdad?, ellos documentaron que las deficiencias en lactantes alimentados con fórmulas muy pobres en grasa producía piel seca, escamosa, eczema, irritabilidad. Entonces se vio, ¿verdad?, incluso en otros estudios en los años 60, ¿verdad?, que si no se suplementaba la alimentación parenteral, aparecían estos signos, estos mismos signos. Entonces recibieron el nombre de Vitágeno F, el ácido linoleico, porque es muy importante para el organismo. El organismo humano no puede sintetizar ácido araquidónico a partir del ácido linoleico. Entonces, estos deben ser aportados. Hablemos un poquito de la digestión. Existe una lipasa lingual, sobre todo en niños, ¿verdad?, aunque en adultos no es muy escasa o no hay digestión a nivel bucal. A partir del estómago,
Los triglicéridos, los fosfolípidos, este colesterol, gracias a la lipasa gástrica, son previamente digeridos. Luego continúa a nivel de intestino, sería, ¿verdad? Por la vesícula biliar, la lipasa pancreática, la fosfolipasa y la colesterol-esterasa. Como les dije, la digestión comienza en la boca con la lipasa vocal, pero muy escasa de su actividad. A nivel de intestino, ¿verdad? Sobre todo en la porción superior del yeyuno, se forma el quimo, que mezcla con las secreciones pancreáticas según se vacía el estómago. La bilis también emulsifican las grasas. En conjunto, ¿verdad? Con la enzima pancreática, que favorece la formación de complejos de sales biliares, ¿verdad? Para intervenir en la hidrólisis. ¿Qué pasa después de esto, verdad? Estos productos finales, ¿verdad? Se ponen en contacto con la superficie de las microvellosidades para poder ser absorbidas. Ahí tenemos la absorción de los lípidos a nivel del intestino delgado, que necesita un método de cotransporte. La absorción se produce en los productos finales de la digestión, ¿verdad? De los ácidos grasos, monoglicéridos, lisofosfoglicéridos, colesterol libre y vitaminas liposolubles, ¿verdad? Constituye un papel importante los ácidos biliares y la lecitina. La absorción que se produce y la resíntesis nuevamente. Las lipoproteínas de transporte. Ustedes habrán oído hablar, ¿verdad? Así que siempre se miden las lipoproteínas en sangre. El HDL, por ejemplo, que produce el transporte reverso del colesterol, que sería el barrendero, ¿verdad? Por eso le llamamos colesterol bueno. Vamos a hablar un poquito del alcohol, que tiene 7 kilocalorías por gramo, ningún tipo de nutriente, ¿verdad? Y atraviesa fácilmente las membranas. Tenemos un esquema del transporte reverso del colesterol. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las grasas son alimentos esenciales que también debemos consumir en una mínima cantidad. Lo mínimo es 15% a 20 incluso. Las ingestas límite serían 30 a 35 gramos. Pero las grasas saturadas se recomiendan un mínimo de 10%. El colesterol, como les había dicho, 300 miligramos día. Y la proporción de ácidos grasos esenciales, ahí tenemos 5:1, 10:1, linoleico, linolénico. Este esquema es de la ATP3 que sigue vigente. La grasa total, como dice la ingesta recomendada, 25 a 35 de las calorías totales. Las grasas saturadas tienen que ser menos incluso del 7%. Algunas literaturas van a encontrar menos del 10%. Las grasas trans, nada posible, en lo posible, ¿verdad? Algunos dicen que menos de 1%, ¿verdad? O hasta 1% es tolerado, ¿verdad? Pero el consumo es alto en nuestra población, que consume mucha comida, ¿verdad? Chatarra, mucho procesado. Las grasas poliinsaturadas hasta un 10%, las monoinsaturadas hasta un 20%. Y lo que habíamos dicho la otra vez, los hidratos de carbono 50-60%, las fibras y las proteínas. En fin, hicimos un pantallazo rápido de lo que constituye las recomendaciones generales de lo que son las grasas. Acorté un poquito, no hablé ya tanto de los omegas, que son también alimentos importantes. Nosotros no tenemos pescado de mar frío, digamos, de aguas frías, ¿verdad? Tenemos pescado de agua dulce, que son un poquito pobres en omegas 3, de ahí que a veces suplementamos o le damos suplementos a los pacientes con
con cápsulas serían, ¿verdad?, de omega 3 para poder tener los ácidos grasos esenciales, pero con una dieta equilibrada, ordenada, sin abuso de fritos o embutidos o alimentos muy procesados. Podemos obtener de nuestra nutrición los ácidos grasos esenciales cada día, y agregando también el aceite de oliva y utilizando grasas, serían grasas buenas en determinada cantidad.